Y bueno, la sesión pasada voy a dar un pequeño resumen para que sirva como introducción a esta clase. Vimos por qué la Biblia es la verdad. Y una de las partes más importantes que les quiero recordar era la primera parte. La Biblia es la palabra de Dios. Vimos cómo a través del tiempo y de la historia Dios ha querido comunicarse con su creación. Ha querido comunicarse con nosotros y se ha comunicado de múltiples maneras, siendo el lenguaje que hoy habla Jesús. Hoy nos habla en idioma Jesús, el verbo que se hizo carne, pero este verbo también está contenido en la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios podemos ver la manifestación de Jesús. Hablamos de cómo no era solamente este Jesús en el pesebre, sino que al leer la Biblia podíamos ver como si Dios nos estuviera viendo a los ojos, como si viéramos los ojos de Jesús en fuego. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y veíamos cómo esto es lo que realmente atraviesa nuestra alma, nos limpia y nos purifica como si nos estuviera lavando los pies. Entonces, de este punto es si Él es la verdad y si Él es la palabra, pero proviene todo de Él. Vimos también un tema, que para que fuera la verdad tenía que ser coherente, tenía que tener sentido. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entrar un poquito más a quién es Dios. Ahora, cuando digo quién es Dios, y por eso se llama atributos de Dios. Cuando digo quién es Dios y hago esta pregunta, tenemos que entender que no vamos a comprender completamente a Dios nunca. No hay manera de conocer totalmente el 100% de quién es Dios. Eso no significa que no podamos conocerlo verdaderamente. El ejemplo que se me venía a la mente es como cuando van al mar. ¿Alguien de aquí ha ido a la playa alguna vez? ¿Sí? ¿O han visto fotos de la playa, de un atardecer? Bueno, imagínate que vas a la playa y cuando tú vas a la playa estás ahí en la arena, están las olas, todavía no te metes, pero ya estás ahí. Y puedes ver el atardecer o el amanecer, si eres de los que se levanta temprano. Puedes absorber toda la increíble belleza del mar y puedes ver lo gigantesco que es el mar y puedes ser impactado de eso y puedes decir, conozco el mar. Sin embargo, no conocemos las profundidades del mar, no conocemos totalmente el mar. Pero ¿qué si te dijera, bueno, métete al mar? Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. No solamente lo contemplamos de afuera, sino que entramos en el mar. Y disfrutas ya la experiencia cambia, ¿no? Ya si te entró agua a la nariz, pues no estuvo tan padre, ya sabes que sabe a sal, no nada más no es agua potable, pero ya estás en el mar. Y si todavía te dijera, te voy a prestar unos gogles, de esos que son como un snorkel, para que puedas estar nadando en la superficie del mar y puedas observar las profundidades del mar y puedas contemplar lo hermoso del mar, dirías, ahora conozco también verdaderamente el mar. Lo sigo conociendo, pero lo conozco más profundamente. La invitación de estas clases y la invitación a leer la palabra es no solamente ponerse un snorkel, sino comprarse el traje de buzo completo y no solamente nadar en la superficie, sino poder ir a las profundidades. Y cada vez que descubres algo nuevo, vas a ir viendo ahora una tortuga que va al lado de ti. Y vas nadando y de repente a lo lejos ves un tiburón y te llena de temor. Pero sigues nadando y hay un coral en donde los peces se refugian. Estudiar o conocer a Dios es como conocer el mar. No lo vamos a comprender, no hay nadie que conozca la totalidad del mar. Bueno, solo una persona y es quien lo creó, y es Dios. Si no podemos conocer ni la totalidad de su creación, ¿cómo vamos a poder conocer la totalidad de su creador? Sin embargo, cuando tú estabas fuera del mar, adentro del mar, con un snorkel o en el traje de buzo, en todos los momentos conocimos verdaderamente a Dios. Porque todo lo que vimos y todo lo que experimentamos en esto, lo pudimos conocer, tocar, ver. Y todo lo que es el mar y todo es realmente el mar. ¿Sí me van siguiendo con esta analogía? Una vez fui a bucear, entonces lo tengo en mi mente. Está padre. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Queremos animarte a que no nada más podamos ver los atardeceres, sino que puedan entrar y que mientras más profundo vean, van a ver qué tan hermoso es. Y van a ver la belleza de que hay ahí y las profundidades. Y lo más hermoso, y uno de los atributos que vamos a ver incluye esto, es que por una eternidad vamos a poder explorar quién es Dios. Eso es lo más bello de nunca poder conocerlo totalmente.
Entonces, para hacer eso vamos a estudiar los atributos de Dios. Pero ¿por qué estudiar los atributos de Dios? El punto número 1 es porque todo proviene de Él y todo termina en Él. Si nosotros salimos y fuimos creados por Dios y al final toda nuestra eternidad va a ser pasada con Dios, ¿por qué no podemos tomar un poco de esto y empezar a conocerlo hoy? Por eso lo estudiamos y conocemos a Dios, para poder agarrar un poco de la eternidad, poder tocar un poco de quién es Él y traerlo a este lugar y poder vivir y experimentar su gloria el día de hoy. Entonces todo proviene de Él y es para Él. Él es nuestro origen. Dice Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vimos la clase pasada que Dios era un ser relacional, que se reveló a nosotros continuamente hasta llegar a la expresión perfecta en la resurrección de los muertos, donde tendremos un cuerpo glorificado y estaremos con Él eternamente. Es decir, Dios no es un ser en sí mismo separado de su creación, sino que es un ser relacional, y por esto todo el concepto de la Trinidad hace un sentido mucho más profundo del que nos imaginamos. Él ya era un ser relacional desde el inicio y desde ahí es donde crea a cada uno de nosotros. Crea toda la creación. ¿Para qué? Para poder expresar su gloria a través de sus atributos y que nosotros podamos responderlo conociéndolo a Él. Y ese es el propósito de la creación. Fuimos creados para darle gloria y alabanza a Él. Es decir, para poder conocer y amar a Dios. Hay un profundo deseo en el corazón de Dios de ser conocido y amado. Y eso lo podemos ver al ser un ser que se ha expresado y comunicado con su creación. Todo esto es un pequeño resumen incluso de lo que vimos la sesión pasada. Ahora, ¿por qué se llaman atributos? Dios tiene atributos y no tiene características. Características es algo que tienes un poquito de esto, un poquito de aquello, pero los atributos, cuando hablamos de atributos de Dios, hablamos de que Él es los atributos. Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene bondad, Él es bondad. Él es esto. Ahora, otra vez, no podemos comprenderlo totalmente. Entonces, todos estos conceptos humanos que utilizamos es para tratar de distinguirlo. Sus atributos actúan todos en conjunto. No es un pedacito aquí, un pedacito allá. Él es estos atributos y no son las características. Y el objetivo de esto es que en sus atributos, y es de la razón número 2 por la cual queremos estudiar los atributos de Dios, es porque ahí despliega su gloria mediante la máxima expresión de sus atributos. Cuando decimos la gloria de Dios es la máxima expresión de los atributos de Dios hacia su creación. Y si nuestro propósito eterno es darle gloria y alabanza a Dios, entonces es una alabanza hacia estos atributos. Por eso estudiamos los atributos. Y si Dios se reveló a nosotros a través de su palabra, a través de los profetas, a través de su Hijo, a través de tomar carne, morir por nosotros, resucitar de los muertos, Él pide solamente una cosa a cambio. Y hay una cosa en la que podemos participar a cambio y podemos ahora responder como creación al recibir esta expresión de su gloria, y es conociéndolo verdaderamente. Conociéndolo verdaderamente. No podemos cumplir el propósito de Dios de darle gloria y alabanza si no lo conocemos verdaderamente. De nuevo, no tienes que ser el buzo experto que desciende hasta la oscuridad del mar para conocer cada detalle, sino que realmente nos dediquemos a conocerlo verdaderamente, que estemos seguros de quién es Él, de que es Él al que nos estamos acercando. Imagínalo como, si hay alguien aquí casado. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguien aquí que ha salido en una cita alguna vez en su vida? ¿Sí? Yo creo que muchos. Está bien, ¿hay alguien aquí que ha tenido un amigo? ¿Sí? Ese sí, ese ya todos han tenido amigos. En cualquier relación, y más en una relación de esposos, en la primera vez que se conocieron, pero había mucho que falta por conocerse.
Y no es como que en el día 1 ya había una lista perfecta de quién es, cómo eres, déjame te estudio, hizo 3 chistes, entonces su humor lo voy a catalogar aquí, ¿no? No haces eso, simplemente te entregas a conocerse y se empiezan a conocer y el día que se casan se vuelven uno y en ese momento ahora se representan unos a otros. Sin embargo, no se han conocido completamente. Por más que ahora lo conoces su sentido del humor, los chistes, le puedes completar sus frases, puedes saber qué va a hacer, cuándo se enoja, cuándo no se enoja, qué le gusta, qué no le gusta, todavía te falta mucho por conocer. Mi esposa se embarazó pues mi hija tiene 1 año y medio, bueno, tuve una primera hija, entonces yo no la conocía como mamá, entonces la conocía como amiga, la conocí como esposa y ahora la pude conocer como mamá. Y ahora la estoy conociendo como mamá embarazada, ese es otro rollo, ¿no? Ese es otro mundo, y empiezas a conocer cosas diferentes. Y esto es lo mismo que pasa con Dios. Hay una continuidad, es una relación, no es un estudio. No nos podemos sentar a estudiar a Dios como una persona lejana. Podemos sentarnos a conocer a Dios en una cita cercana, en una relación de 2, de 3, de 4, de 300. ¿Por qué? Porque Dios se presenta y se quiere presentar para ser conocido y ser amado. Y cuando nosotros lo hacemos, es tanto el enamoramiento que tenemos que lo único que quieres es darle gloria y alabanza. Ahí encuentras tu gozo, tu satisfacción, tu plenitud, porque para eso fuimos creados. Entonces, por esto es que vamos a estudiar el día de hoy los atributos de Dios. Y por último, es porque de ahí proviene nuestra moralidad. La moralidad no se trata del bien y el mal, de eso se trató el árbol del conocimiento del bien y el mal. La moralidad se trata de que fuimos hechos a su imagen y semejanza para reflejar sus atributos. Entonces vivimos para irradiar sus atributos por afecto, por amor a su gloria, por alabanza a su gloria. No se trata de que si esto está bien o esto está mal. ¿Irradia quién es Dios o no? No se trata en un matrimonio si lo que voy a hacer está bien o no. Se trata, representa a nuestro matrimonio, representa a nuestra familia, porque esto que irradiamos, lo irradiamos a los hijos. Y luego los hijos lo van a adoptar, lo van a creer, van a crecer en esto. Y luego ellos, a su vez, lo van a irradiar hacia afuera. Así que conocemos y estudiamos los atributos de Dios porque de Él venimos y a Él vamos. Porque al hacerlo podemos cumplir el propósito por el cual fuimos creados, de darle gloria y alabanza. Y 3, porque cuando estudiamos los atributos de Dios, podemos entender de dónde nace nuestra moralidad. Y en vez de estar pensando, es que yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, me puedo empezar a dedicar a irradiar la gloria de Dios en todo lo que haga. Y preguntarme, ¿esto le da gloria y alabanza a Dios? Y si la respuesta es sí, adelante. Y si la respuesta es no, ¿por qué lo haría? Y cuando tú leas la Biblia te vas a ir dando cuenta, todos los por lo tanto incluyen esto. Hace una teología Pablo increíble en Romanos. Por lo tanto, ámense unos a otros. ¿Qué tiene que ver esto, Pablo, con lo que acabas de hablar de los pactos y de las promesas? Porque todo esto fue hecho para revelar a un Dios que quiere ser conocido y amado y para llamarte a irradiar su gloria a otros, para que estos otros puedan enamorarse de Dios. Entonces, el carácter de Dios no podemos simplemente decirlo con una palabra, aunque voy a intentar hacerlo. Los atributos que voy a explicar tratan de explicar todo con una palabra, pero nos vamos a quedar cortos. Y la forma más común en la que explicamos quién es Dios y cuál es su carácter es dividiéndolo en 2 tipos de atributos. Atributos incomunicables y atributos comunicables. Incomunicables y comunicables. ¿Okay? Ahora, es una analogía útil, es muy buena, pero no es perfecta. Sigue siendo Dios y sigue siendo un humano tratando de comprender y explicarlo. Pero esa es la manera que históricamente los teólogos han intentado comunicar quién es Dios, y es a través de estos 2 atributos, comunicables y incomunicables. Los atributos incomunicables hablan precisamente de quién es Él, de su ser en sí. Y los comunicables, como lo dice la palabra, cómo se relaciona con nosotros, cómo se relaciona con su creación. De la misma manera, los incomunicables muy probablemente
solo pertenecen a Dios. No podemos tomarlos y decir, ejemplo, omnipresencia, ¿no? Pues yo no puedo tomar ese atributo e irradiarlo porque yo no soy omnipresente. Él es omnipresente. Digamos que quieren describirme a mí, ¿ok? Atributos incomunicables de Daniel: es guapo, es alto, es inteligente, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Atributos comunicables: es amable, es amoroso, es bondadoso, es servicial. ¿Sí me van entendiendo las dos diferencias? Entonces, incomunicable únicamente pertenecen a Dios porque hablan de Él, de quién es Él y de cómo es Él. Son demostrados a través de toda la Biblia, únicamente con la Trinidad. Y también puedes ver en cada una de las personas de la Trinidad todos los atributos actuando en todo momento, lo cual nos declaran que son Dios. Y los comunicables son estos con los que se relaciona a nosotros, y al relacionarse a nosotros de alguna manera podemos adoptarlos. Nos los ha comunicado. ¿Por qué? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Yo no puedo irradiar la eternidad de Dios porque no fui creado con una eternidad pasada, pero sí su amor. Y este es un atributo comunicable. Los podemos compartir, experimentar, disfrutar, podemos vivir con ellos, los podemos aplicar en nuestra vida. Y en sí, cuando decimos crezcamos conforme al carácter de Cristo, lo que estamos tratando de decir es corremos hacia sus atributos comunicables. Estos son los atributos a los que buscamos emular. Estos son los atributos que vas a encontrar al final de cada una de las epístolas cuando dice: por lo tanto, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, trátense como mejores unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todos bien? Muy bien. Hay una frase que quiero, no me da más, rescatar antes de pasar ahora sí a los atributos. Y el objetivo de este estudio, cuando empiece a hablar de los atributos, recuerden pensar en estas dos cosas: conocerlo verdaderamente y expresar su gloria para que otros puedan conocerlo verdaderamente. Conocer a Dios, aunque vas a encontrar un gozo y satisfacción enorme en esto, no se trata de mí y no se trata de ti. Se trata de que al conocerlo me voy a enamorar tanto de Él que va a provocar un enamoramiento en alguien más. Y ese alguien más se va a enamorar tanto de Él que va a provocar un enamoramiento más en alguien más. Cuando hablo yo de mi hija, mi trabajo es amar a mi esposa y conocer a mi esposa profundamente para reflejar el amor que hay entre nosotros y que ahora mi hija pueda amar a su esposa y me pueda amar a mí. Y que cuando crezca ella pueda entender lo que es un matrimonio. Simplemente de habernos visto irradiar lo que es nuestro matrimonio. Ese es el objetivo de cuando expongamos estos atributos, ver su grandeza, que no te quede más que decir, wow. A veces es como bucear y de repente te topas una tortuga que te pasa por aquí, ¿no? Y dices, te da un temor increíble porque no sabes si te va a morder esa tortuga, si muerden, pero es hermoso y es bello y lo quieres volver a experimentar. Y ahora sí, atributos incomunicables. En la pantalla vas a estar viendo en las slides, si quieres ponerme el de atributos incomunicables, de inescrutabilidad, ¿no? Tú vas a estar viendo los versículos ahí arriba. También vienen en tus notas y los puedes anotar. Por temas de tiempo va a ser muy difícil porque metí demasiados versículos y luego ya estudiando me di cuenta que no lo voy a lograr por la pura lectura. Entonces, tómenlos y aprovéchenlos para ir a su casa. Imagínense que esto es que se pusieron el snorkel y están viendo sobre la superficialidad del mar hacia abajo. Cuando ustedes vayan y abran su Biblia y busquen en las notas cada uno de estos versículos, es como ponerse el traje de buzo y meterse a las profundidades del mar. Y les prometo que van a leer el versículo y van a querer seguir leyendo. Y van a aprender mucho más de simplemente seguirlos, de que si yo se los leo o los leen en pantalla. ¿Ok? Inescrutabilidad. La inescrutabilidad es a mí me encanta esta palabra porque es de lo que hablaba. Dios es inagotable en su ser. Por lo tanto, nunca dejaremos de descubrirlo.
Nunca vas a dejar de descubrir quién es Dios y cómo es Dios. Siempre va a haber algo nuevo que te va a sorprender. Siempre, cuando tú dices, creo que ya sé quién es Dios, ya lo entendí, Él te va a sorprender. Pero Él te sorprende de una manera que no tienes ni siquiera pensado que te va a sorprender y te va a enamorar una vez más. Ya cuando te aburriste de Dios, y si abres la Biblia y lo vas a encontrar de una nueva manera, no porque Él cambie, y ahorita vamos a ver ese, sino porque nosotros, siendo finitos, estamos conociendo a un ser que es eterno, a un ser que es eterno y que tiene atributos para mostrar y que se sale de nuestra mente quién es Él. Entonces los vas conociendo cada vez más. Si tienes hijos, es lo mismo. Lo puedes conocer como bebito y llora. Lo puedes conocer cuando camina, luego lo puedes conocer como adolescente, lo puedes conocer como joven y luego lo puedes conocer como papá y se pueden ir conociendo pues para siempre. Imagínense eso, una eternidad de descubrir quién es Dios, la hermosura y la belleza de quién es Dios. De eso creo yo inclusive que se trata la eternidad. Cuando hablamos de morirnos y de la eternidad y la resurrección de los muertos, yo creo en sí que se trata de esta misma realidad. Seguiremos conociendo a Dios verdaderamente por la eternidad. Y si quieres tener una probadita de esto, ¿te acuerdas el día que lo conociste por primera vez? O sea, ¿te acuerdas el primer día que alguien te dijo, hey, ¿conoces a Jesús? Yo sí me acuerdo, se los platiqué la semana pasada. ¿Te acuerdas la primera vez que te habló? La primera vez que leíste la Biblia y que saltó la palabra y agarró tu corazón. La primera vez que alabaste a Dios y levantaste tus manos sin importar quién estuviera al lado y sentiste su presencia. Imagínate una eternidad de primeras veces con Dios, en las que tu corazón va a ser lleno por completo, que va a ser tomado por completo y que te vas a enamorar de Él. Y cuando digas, ya no puedo enamorarme más, otra vez. ¿Tú sabes que hay ángeles en el cielo que se acercan al trono de Dios y es tanto el amor y la presencia que sienten de Dios que lo único que pueden decir es santo, santo, santo? Ellos, yo me imagino que se acercaron con una duda, ¿no? Oye Dios, quería platicarte, santo, santo, santo. No, ¿qué está sucediendo? Pensé que lo conocía, pero cuando mis ojos lo volvieron a ver, cuando mis oídos lo volvieron a escuchar, no pude más que tirarme a mis rodillas. Es lo mismo que dice Apocalipsis, ángeles y santos arrojan sus coronas a sus pies. No hay nada más que hacer. Señor, fíjate lo que hice yo en mi vida, quiero mostrar. Ángeles y santos arrojando sus coronas. La inescrutabilidad de Dios es justo esta realidad, de que nunca te vas a acabar a Dios. Por lo tanto, hay un recurso inagotable el día de hoy que puedes estudiar y profundizar y agarrar, que se llama Biblia. Así que estudiémosla. Punto número 2, atributo número 2, eternidad. Dios es eterno en su ser. Dios es un ser eterno, no fue creado, existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No está limitado por el tiempo, pero sí actúa en el tiempo. Dios no fue creado. Esta es otra de las cosas que decimos, ¿pero cómo? No sé. Soy humano, yo sí fui creado, yo sí soy un ser finito. Y tratar de entender la eternidad es un tema muy complejo. Pero yo les decía la sesión pasada, la fe es igual a certeza. Pero dada la certeza de lo que sí sé, hay una esperanza de lo que no veo. Bueno, esta es una de las cosas que no veo, que no entiendo, pero como tengo la certeza de que Él es Dios, puedo conocerlo y creerle y confiar en Él diciendo, dado todo lo demás, yo sé que tú eres un ser eterno que no fue creado. Y si nos metemos a temas de filosofía, podemos explicar por qué es real, pero no es clase de filosofía. Dios es, estas dos, todos los atributos actúan juntos, pero cuando los vas mezclando, inescrutabilidad por eternidad, es una mezcla increíble. Imagínate tu postre favorito y nunca se acaba, ¿no? ¿No? Se lo imaginaron. O un cafecito de armónica y que nomás no se acaba, siempre está caliente. No, hombre. No. Ahorita voy a comprar uno. Eternidad. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia.
De Él proviene toda la sabiduría, todo el poder y todo lugar. Por lo tanto, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Quise definir este atributo un poquito diferente a como siempre se describe, porque siempre se describe como todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Pero la razón de esto es que de Él proviene toda sabiduría, de Él proviene todo poder, de Él proviene toda la creación y por lo tanto Él está ahí. Porque si no, lo que estamos haciendo es tratar de hacer una competencia entre dioses, ¿no? No, es que este sí lo puede todo y este no, y este sí y este no. Bueno, Él fue el Dios creador. Él creó lo que sabes. Es cuando vamos a Dios y le decimos, tú no sabes. Él creó lo que sabes. Entonces, Él sí sabe. Es uno de los más sencillos porque creo que nos los han repetido toda nuestra vida. De hecho, casi en cualquier religión intentan meterle este atributo a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es que no solamente es este atributo, sino todos los atributos en conjunto. Libertad, sí, hay libertad, soberanía, y le quiero agregar una tercera palabra, impasibilidad. ¿Sí? Y las voy a escribir las tres en este mismo atributo. Dios puede hacer lo que Él quiera, nunca hará algo en contra de su carácter y no hay nadie que está sobre Él. Dios es el único libre que puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera y porque Él quiere. Así es Él y porque es Dios. Él sí puede aplicar porque soy tu mamá, ¿no? ¿Sí? Él sí, porque soy Dios. Entonces Él la puede aplicar cuando quiera, porque quiera, sin dar explicaciones. Él es completamente libre. Sin embargo, Él no actúa fuera de sus atributos. No porque no pueda, sino porque así es Él. Él es completamente libre de hacer lo que Él quiera, es Dios. Sin embargo, no va a actuar nunca haciendo algo en contra de su propio carácter. Entonces, cuando te preguntas, ¿será Dios ese? Te tienes que preguntar, ¿es su carácter? Y si es su carácter, lo más probablemente es que sí. Pero si no es su carácter, lo más probablemente es que no. Y no hay nadie que esté sobre Él. Ahora, ¿por qué agregué la palabra impasibilidad aunque no está en la pantalla? Impasibilidad se refiere a que Él no es visceral. Él no es movido por la sensación. Él no actúa de acuerdo a las sensaciones que está sintiendo en el momento. Aunque haya una ira, no actúa solamente con eso, sino que Él toma todo su carácter y actúa conforme a su carácter. No es como nosotros, que si alguien se te mete en el carro cuando vas tarde a la iglesia y le quieres recordar que somos cristianos y le oras por él y lo bendices, ¿sí? Sí hacen todo eso, ¿verdad? Okay. Dios no actúa así. Dios ve las cosas de una manera y conforme a su carácter completo, Él actúa. Conociendo todo, sabiendo todo y pudiendo hacer todo, Él decidió venir y hacerse carne. Si Él fuera un ser visceral, nunca hubiera hecho esto. Porque tomó el sufrimiento humano y lo puso en sí mismo. Él no actúa conforme, es que Dios está enojado conmigo y por eso no. Dios no está enojado contigo, Dios te tiene gracia, misericordia y sí tiene una ira incontrolable contra el pecado, la cual va a ser ejecutada en el juicio final, pero que también fue entregada en Cristo Jesús y cargada por Él mismo. Otra vez, no actúa según sus emociones. Unidad. Espérenme. Inmutabilidad, ok. Y ese este último atributo se mezcla con este siguiente atributo. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, sus propósitos y sus promesas. Dios nunca cambia ni cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Dios no progresa, Dios no avanza, Dios no evoluciona, Dios no se vuelve obsoleto. No, es que la Biblia ya está obsoleta. No, es la palabra de Dios y sigue siendo viva para el día de hoy. Tú puedes leer los textos antiguos de la Biblia y aplican igual para el día de hoy. Dios no está evolucionando y al principio tenía un plan en Génesis en el cual dijo, déjenme evoluciono y ahora déjenme a ver qué más hago. Él no avanza, no evoluciona, Él ya es. Él es Dios, Él fue, Él es y Él siempre será.
Y de esa misma manera tú puedes confiar en sus promesas, porque Él es fiel a sus promesas, porque es fiel a su carácter. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si está en su palabra, es una realidad. No tenemos que preguntarnos si, ¿será que Dios quiere? Ya quiso. ¿Será que Dios, si quiere, ya quiso y por eso estás aquí? Por el que Él te sigue atrayendo, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él no cambia. Para mí esta es una de las cosas más que me dan más tranquilidad en Él. Porque hay momentos en el que tú y yo sí vamos a pasar o estamos pasando por cosas difíciles. Que tal vez no deseas a Dios, que tal vez dices, ya se olvidó de mí, que tal vez ya no siento que Dios me habla. Pero Dios es el mismo que fue el día que te tomó de las garras del diablo y te pasó al reino de los cielos. Es exactamente el mismo que fue cuando te habló por primera vez, cuando susurró tu nombre y te dio vida, cuando sopló y naciste de nuevo. Ese es el mismo Dios y es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, hizo un jardín hermoso para poner al hombre y a la mujer y pasearse entre ellos. Ese es el mismo Dios. Y cuando conocemos que Él no cambia ante nuestro pecado. Él no cambia ante nuestra vergüenza. Él no cambia cuando nosotros nos equivocamos. Y aunque yo me equivoque tratando de representar su gloria y sus atributos, Él no cambia y Él no se equivocó. Y entonces puedo entrar confiado al trono de la gracia, porque Él ya vino, ya me limpió y ya me capacitó con su Espíritu Santo para ir con Él y decirle perdóname. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y si dijo que te iba a perdonar, te va a perdonar. Independencia. Con este quiero regresar a la creación otra vez. Dios es completo en su ser. No necesita a nadie más. Y sin embargo, podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Cuando yo entendí cambió un poco mi manera de relacionarme con Él. Dios no es un Dios distante que Él se sorprende. Él sabía que al comprometerse con nosotros y decirnos, imagínate que es como un hombre dando anillo, se va a casar y luego la esposa comete adulterio en plena boda. Bueno, Dios sabía que iba a pasar todo eso y aún así se emociona el día que le dices que sí. Me refiero a que cuando nosotros le decimos que sí a Dios, hay veces que no entendemos qué es nuestro sí. Sí, Señor, quiero seguirte y voy a hacerlo todo. Te prometo, voy a leer la Biblia todos los días. Ya no me voy a enojar con mi mamá. Le prometemos todo, pero 3 segundos después, cuando se te mete el del carro, estás, ¿verdad? Él sabe esto, pero cada vez que regresamos a Él se emociona y provoca gozo. Cada vez que irradiamos su gloria, Él siente gozo. Tú lo puedes leer prácticamente a través de la Biblia y en Juan 15 específicamente, Él dice, permanezcan en mí. Dice, todo esto les he dicho para que su gozo esté en mí y para que su gozo esté perfeccionado. Jesús mismo les dice, permanezcan en mí porque ahí encuentro gozo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ámenme y yo los amaré y yo los amo y entonces ustedes me pueden amar. Pero Él no lo necesita. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y a la humanidad, no lo creó porque necesitaba gente que lo adorara, que se hincara, no necesitaba esclavos, no necesita ofrendas y holocaustos. Esto no es algo que Él necesita y lo haya creado por esto. Lo cual significa que cuando Dios crea los cielos y la tierra, Él está siendo un ser relacional, siendo la Trinidad, dándose gloria y alabanza. El Hijo exhibía sus atributos al Padre, y el Padre al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al Hijo, y era una especie de gozo eterno, perfecto, increíble, en el que había una satisfacción plena. Y de ahí nace la humanidad, de ahí nace la creación. Dicen, vamos a crear al hombre y a la mujer. ¿De qué manera? De que puedan experimentar lo que estamos experimentando. Hay un amor tan profundo que alguien tiene que experimentarlo y crea a la humanidad y nos invita a participar en ese gozo eterno. Él no lo necesita. Cuando decimos darle gloria y alabanza a Él, cuando hablamos de venir a la iglesia, cuando alabamos en el tiempo de la alabanza, no lo hacemos porque Él lo necesita.
Lo hacemos porque es una invitación a relacionarnos con Él de una manera perfecta, en la que Él va a hacernos llenos de su gozo, pero que Él también va a ser lleno de gozo. Y es una relación, no una necesidad, no es una esclavitud, no está tratando de satisfacer sus necesidades ególatras y egoístas de que alguien le hable bonito. Él no necesita eso. Él no necesita aplausos. Él no lo necesita. Es completamente independiente. Pero desde ahí nos creó para participar, para que nuestro gozo sea completo. Y nosotros sí lo necesitamos a Él. Esa creo que es la diferencia más grande. Él no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Él es independiente, pero nosotros dependemos de Él. Permanece en la vid, porque nada fuera de la vid tiene vida. Él es la vid y nosotros tan solo los pámpanos. Y por último de los atributos incomunicables, unidad. Dios no está dividido en partes y todos los atributos de los cuales hablamos ahorita y los que seguiremos hablando conviven de manera perfecta en todo tiempo. No es ira en un momento y amor en otro, es ira y amor todo el tiempo. Junto con su misericordia, junto con su gracia, junto con su libertad, junto con la eternidad, junto con la inescrutabilidad, es todo al mismo tiempo. No es un pedacito, es todo al mismo tiempo. Regresando a la idea del mar. El mar es el mar siempre, con tortugas y sin tortugas, pero siempre es el mar. Conozcas las profundidades o no lo conozcas, siempre es. Y no puede no ser mar. Si tú sacas un pedacito de mar y lo metes en una botella y te lo traes aquí, yo no te lo puedo vender como mar, ¿no? Es agua salada. Ese no es Dios. A Dios no lo puedes sacar en una botellita y ponerlo en un lugar y decir, es que este es Dios. Este es mi cuadrito que me enseñaron en mi iglesia de chiquito y si se sale de este cuadrito no es Dios. Que fue lo que pasa cuando Jesús viene por primera vez y se presenta y dice, no, es que este no puede ser Dios. Oye, pero Isaías 53 literalmente lo está describiendo. No, pero es que a mí me enseñaron que Él iba a venir y iba a ser así. Sí, pero también te enseñaron que Él es misericordioso. También te enseñaron de su gracia. También esos son sus atributos. Y cuando los juntas, se ven como la persona de Jesús caminando en la tierra, muriendo en una cruz, resucitando y esperando su regreso. Entonces, Dios no está dividido y su máxima expresión de unidad en nosotros, creo yo, y aquí por eso les digo que no es perfecta la analogía, es el cuerpo de Cristo. Aunque nosotros no somos una unidad en sí mismos, sí reflejamos esto cuando te casas. Dos, cuando perteneces al cuerpo de Cristo, eres un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, somos uno solo. Y cuando representamos el ministerio de la reconciliación, que es reunir a todos bajo Cristo, ¿no? Él es uno. Cuando la Biblia habla de esto en Deuteronomio 6, la palabra que usa, dice, escucha, oh Israel, Dios es uno. Y generalmente lo han usado para decir, la Trinidad, ¿qué onda? La palabra que utiliza ahí, el hebreo es bien complejo, pero la palabra que usa es ejad. Y la palabra ejad no representa una unidad simple, sino una unidad compleja. El ejemplo más fácil es un racimo de uvas. Es un racimo de uvas, pero son muchas uvas, ¿no? Imagínense un racimo de uvas con solo 3 uvas. Esa es la manera más simple, ojalá que no sea una herejía, eso es Dios, ¿no? Es uno. No, si tú separas una uva de ahí, pues ya es una uva separada, ¿no? Es una sola cosa, es una unidad compleja. Y la palabra que utiliza ahí Dios es esa. ¿Pero por qué la dice? Porque dice, solo uno es, solo es Él. No tendrás otros dioses, no hay otro Dios, no hay nadie que esté sobre Él, solo Él es eterno desde la eternidad pasada, solo es eterno hacia la eternidad futura. Él es eterno, Él es libre, Él es soberano, Él es omnipresente, de Él provienen todas las cosas, de Él son todas las cosas y para Él serán todas las cosas. Y Él es el único. Dios es uno, se refiere a esta realidad, de que solo es uno. No es el Dios de gracia y el Dios de juicio. Es uno solo que actúa en conjunto. Y para los atributos comunicables,
Estos ya son los que, ahora sí, cuando tú dices, crece conforme al carácter de Cristo, son estos, ¿ok? Amor. Dios eternamente se da en beneficio a otros. El amor de manera bíblica o de manera atributo de Dios no es el amor romántico, aunque el amor romántico incluye parte de esto. Es un amor que se entrega, que se da por completo. No hay nadie que tenga más amor que aquel que entrega su vida por sus amigos. Y en esto sabemos que amamos cuando nos entregamos a Él. Cuando nosotros nos entregamos a alguien más, consideren al otro mayor que tú. Eso es amor. Si tú lo trasladas a una relación romántica o matrimonial, ese es el rol del hombre y ese es el rol de la mujer. Sobre todo el del hombre. Amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es eso? Se entregó por completo, incluso hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese es el amor. Cuando tú dices amas a alguien, lo amas realmente cuando te entregas a Él. Y Dios es quien perfectamente se da a otros. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada. Sin embargo, nos creó para entregarse a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entregarnos a Él, exhibiendo su gloria y su alabanza. Gracia. La gracia es la expresión perfecta de sus atributos como un regalo a quien no lo pide, no lo merece y no lo ha ganado. La gracia, imaginen la gracia como un regalo, ¿no? Es un regalo, cuando es Navidad y te van a dar un regalo, está envuelto, pero hay algo adentro del regalo, ¿sí? O sea, la gracia en sí, pues es que es un regalo. Sin embargo, adentro del regalo es la expresión de los atributos de Dios, es la gracia de Dios. Ese es por gracia, por misericordia, y este es uno de los atributos de Dios. Se da en amor, pero ¿qué da? Entrega sus atributos. ¿A quién? A quien no lo pide, a quien no lo merece, a quien no lo pidió. O sea, a mí y a ti. Misericordia. La bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano con una compasión activa. La misericordia de Dios no es lástima. Dios no nos tiene lástima. Él no está sentado en su trono diciendo, pobrecito de mí, pobrecito de Daniel. Sí, pobrecito de tal, pero no es lástima, es misericordia. Y la misericordia es que Dios se encuentra con la culpa o el sufrimiento de una manera activa, de una manera que va a suplir. Sí, nos da la oportunidad de aceptarla y de responderla. Sin embargo, no es lástima. Él no va a estar, pobrecito de ti. Pobrecito si te estoy dando la mano y no la quieres agarrar, pues no es pobrecito de mí, pero sí hay una misericordia detrás de esta, en la cual si agarras el amor y la gracia entregada a aquel que sufre, es misericordia. ¿Ven cómo van actuando todos juntos? Paz. Paz, obviamente podemos hablar de paz mundial y no guerra, todo esto, pero creo que la manera más sencilla de exponerla es diciendo es claridad y no caos. Dios es un Dios de claridad y no de confusión. La guerra viene y entra cuando no hay paz, cuando no hay claridad. Y entonces, ¿qué provoca un caos? Y en el caos las cosas se empiezan a, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Más la Primera Guerra Mundial inició porque mataron a una persona y esa persona tenía como 5 alianzas con otros países y nadie sabía qué hacer. Se empezaron a atacar unos a otros y se empieza la Primera Guerra Mundial. Es porque no hay una claridad. Y entonces, ¿qué reina cuando no hay claridad? Caos. Y el ser humano en caos va a provocar todo lo contrario a paz, que puede ser guerra. Pero es este sentido que decimos, ¿te da paz? ¿Sí han escuchado eso? Óralo, y si te da paz es por ahí, ¿no? No es tan así, ¿ok? No es así como, bueno, me dio paz, porque muchas cosas te pueden dar paz porque las quieres. Es porque hay claridad. Si Dios está hablando, Él es claro con lo que está hablando. Él no te va a dar una verdad a medias tintas y te va a decir, toma la decisión, pero a ver cómo te va. Hay una claridad en la que tú sabes que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que es la voluntad de Dios? 1, representa su carácter. Y 2, estoy leyendo la palabra. Y 3,
Hay autoridades y hay una iglesia y hay un cuerpo que Él formó para saber si es o no es. Justicia. Dios siempre actúa con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Justicia no es cuando yo creo que algo no está bien y clamo, ¡justicia! Y entonces agarra un bando contra otro bando y actúan. Cuando hablamos de justicia tenemos que entender que Él es la norma de lo que es justo y Él es el juez. Y Él es bueno, Él es amor, Él es eterno, Él es todo. Eso es todo lo que hemos estado hablando. Cuando hablamos de justicia podemos descansar en que Él es el justo. Dado que Él es el justo, yo no tengo que vivir mi propia justicia el día de hoy. ¿Cómo represento la justicia de Dios? ¿Cómo me comunicó la manera en la que Él lo que dice es yo voy a ser justo? Yo voy a ser justo con mi humanidad. Les dije que hicieran esto y si no lo hacen se van a morir. Pero también les dije que hay alguien que pagó el acta de los decretos de todo lo que habían hecho y por justicia son salvos. ¿Pero cómo? A través de la fe. Pero es justicia. Y cuando nosotros tomamos esta justicia y podemos decir, un día Dios será el que traerá el juicio. Yo no necesito traer el juicio a aquel que me hizo daño. No es mi trabajo y no es mi rol, porque yo sí soy un ser visceral. Yo sí estoy enojado, yo sí me voy a enojar, yo no veo las cosas con claridad. Aunque hay una transmisión de esta paz, yo no tengo la claridad que tiene Dios. Él es justo y Él sabe cómo actuar, por lo tanto se lo voy a dejar a Dios y yo voy a perdonar. La manera de vivir la justicia de Dios a través de la sangre de Cristo es el perdón. Como cuando Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando Esteban, el primer mártir, están aventándole piedras y tú dices, es lo peor, o sea, está muriéndose apedreado. O sea, te está cayendo una piedra y luego otra y lo primero que dice es, Señor, no les tomes en cuenta esto como pecado. Perdónalos. Esa es la justicia de Dios, diciendo, tú eres justo, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer. Yo no te voy a decir que vengas y traigas juicio. Tú sabes qué hacer con esto. Así vivimos la justicia de Dios. El celo, atributo de Dios, el celo. Dios procura continuamente proteger su honor. Dios procura continua y expresivamente lo que es suyo. Entonces ahí van dos cosas. Uno, Dios es celoso de sus atributos, ¿ok? Tú no puedes decir esto es Dios cuando no es Dios. El ejemplo más claro para mí es en el Éxodo, cuando por fin Dios desciende en la montaña y les habla y hace este pacto con ellos mientras el pueblo hace una vaquita. Y a la vaquita literalmente le dicen, este es nuestro Dios quien nos sacó de Egipto. Y Dios dice, no, ese no es tu Dios y no te sacó de Egipto, soy yo. Ese es un Dios celoso de sus atributos y de quién es Él. Y entonces Moisés, pasan muchas cosas, lean Éxodo. Pero también es Dios celoso de ti. Dios es celoso y va a procurar lo que es suyo y tú eres suyo. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. No hay pecado, no hay oscuridad, no hay profundidad en la que te puedas esconder de Dios y tú eres suyo. Puedes tener la confianza de que con ese celo va a ir a rescatarte de que quien te tenga que rescatar. Imagínense a un esposo celoso por su esposa. Y la esposa, por más que intenta salirse, el esposo va a ir por ella una y otra vez. Te lo puedes ver en el libro de Oseas. Los primeros 2 capítulos demuestran a un Dios a través de la vida de Oseas que se casa con una prostituta. Y la prostituta dice, no, yo quiero seguir en lo mío. Y Oseas va una y otra vez y la rescata, la compra, la regresa a la casa y le dice, yo te amo y estás mejor aquí. Y ella se vuelve a ir. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que la esposa dice, estaba mejor con mi esposo. Dios es tan celoso de nosotros que va a ir hasta donde tenga que ir para rescatarnos. No hay montaña, no hay mar, no hay muro, no hay persona, no hay pecado, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay absolutamente nada. Por lo cual Dios tenga el miedo de ir y rescatarte de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque eres suyo y Dios es celoso de ti. Ira, la tenía que meter, no había manera de no meterla.
Pero bueno, ya la dije, siguiente. Es cierto. La ira la quiero definir bien sencilla. Detesta intensamente el pecado. ¿Ok? Detesta intensamente al pecado. Es importante notar esto porque la ira humana es un enojo incontrolable que no puedo detener, ¿no? Te dicen, tienes problemas de ira. Dios no tiene problemas de ira. ¿Sí? Dios no es un problema su ira. Simplemente, humanamente, nosotros lo hemos tomado y lo hemos igualado a algo que se llama enojo. Pero la ira es que detesta completamente lo que es el pecado. Lo que se sale de su diseño, lo que se sale de sus atributos, Él lo detesta. Y esto es algo muy bueno. Esto no es algo malo. Obviamente es algo malo si tú quieres ser pecador, pero no es algo malo si tú te entregas a Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo separa de todo lo demás. Esto es lo que hace una vida que con Él sea llena de gozo. Esto es lo que caracteriza la eternidad con Él. Detesta tanto el pecado que va a dejar de existir. Lo va a relegar, lo va a quitar. Detesta tanto el pecado que puso el Espíritu Santo en ti para que cada vez que te acerques al pecado te susurra. Te dice, por ahí no es. Tranquilo. Y te da el poder para vencer el pecado. La ira de Dios no es que se enojó conmigo y por eso me va a disciplinar y me está, por eso Dios, algo hiciste. Dios ha de estar, eso no es ira, eso es enojo y el enojo no es uno de los atributos de Dios. El enojo es algo que tú y yo sentimos cuando alguien te hace daño, pero tú no le puedes hacer este daño. Pero sí detesta el pecado y te va a limpiar de ese pecado. Y tomó carne y tomó una cruz para tomar el golpe de la ira en Él mismo, para que tú no lo tuvieras que hacer. O sea, detesta el pecado, pero al tener esta ira y detestar el pecado, lo combinas con el amor, lo combinas con la claridad, lo combinas con todo lo que hemos estado hablando y da de resultado la cruz. Ahora, quiero ser bien claro, no solo la cruz, ¿ok? Todo el tiempo, todas las veces que ves actuar a Dios, Dios actuó en cada uno de sus atributos. En ira, en amor, en santidad, en eternidad, en todo lo que actúa. ¿Por qué? Porque no son características. Y por último, santidad. Dios está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. La palabra santo, si la quieres así súper desglosar y definir nada más en una sola cosa, simplemente significa separado. Está separado. Pero cuando hablamos de la santidad como un atributo de Dios, es que está separado para la gloria y el alabanza de Dios. Y Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, desde siempre que ha existido, lo único que hace es darle gloria y alabanza a Dios. O sea, a sí mismo, ¿no? ¿Te acuerdan que estábamos hablando de que Él no necesita a nadie? Y entonces en la eternidad pasada, Él ya estaba consigo mismo dándose gloria y alabanza. Él estaba completamente separado del pecado. Todo lo que no da gloria y alabanza a Dios, que no está diseñado por Dios, eso es el pecado. Pero Él está completamente separado de esto. Y por eso detesta tan intensamente el pecado, por eso la ira. Ahora, todos estos atributos son un pequeño vistazo. La verdad es que los leímos, es una hora de clase, 54 minutos, en donde exhibí una lista de cosas. ¿Okay? O sea, les dije al principio, no es una lista de cosas, tienen que ir a conocerlo, es una relación, todo eso, ¿no? Pero pues fue exhibir una lista de cosas. Mi objetivo con esto no es que te quedes y digas, ya sé quién es Dios, es inescrutable, ¿no? Nunca lo voy a conocer completamente, entonces ya, mejor para qué estudio la Biblia. Es literal lo contrario. Mi objetivo con esto es que tú digas, quiero conocer a ese Dios. No quiero quedarme con esa lista. Más que tengas dudas y digas, no le creo. Y vayas a los versículos que puse ahí. Y vayas y anotes y escribas y que luego traigas tus preguntas y vamos a hacer un buen debate. Y si me equivoco y vamos a la Biblia y que nos corrija. El punto de esto es, no se trata de quién tiene la razón o si conozco la lista de cosas o si sé definir la definición perfecta de amor basado en la Biblia. No se trata de eso. Es que tú puedas sentarte, abrir la palabra de Dios y experimentar el amor. Que puedas experimentar la ira de Dios.
y que eso te dé un temor para que puedas dar una respuesta en honra y en reverencia a Él. Y que puedas entonces también decir, nunca me lo voy a acabar. Leí esta historia desde chiquito, David y Goliat, y apenas me di cuenta, ¿tú sabes que David y Goliat no era una resortera? Era una cosa gigante con una piedra grande y que le hacían... Era como si fuera una pistola los días de hoy, ¿no? Pero era una piedra. El punto es que no es simplemente como nuestra mente de este siglo se imagina las cosas. Hay más Dios del que te puedes imaginar. Y cuando tú te sientas y le dices, Señor, quiero conocerte, Él se va a presentar. Se presenta en la reunión que vamos a tener al rato, se presenta en tu casa, pero también se presenta en una comida. Cuando vas con tu familia y justo antes de comer dices, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si oramos por los alimentos? Señor, te doy gracias por estos alimentos y te doy gracias porque tú veniste a la tierra, te expresaste y hoy puedo conocerte verdaderamente. Permítenos conocerte en el nombre de Jesús, amén. Y entonces toda la comida cambió. ¿Cómo? ¿Cómo que conocer a Dios? Híjole, ya, ahí tienes a 3 a los que les puedes hablar. No, es enamorarte de Dios de la manera más profunda que puedas. Que Él sea tu primer, segundo, tercer, último amor, todos los amores del mundo, para que tú de ahí puedas vivir tu vida. Y que cuando la gente te diga, ¿por qué lo haces así? ¿Tú qué tienes de diferente? Es que he conocido a Dios y lo amo tan profundamente. Preséntamelo. ¿Ok? Bienvenido, esta es la Biblia y se los presentas. Y cuando nos dediquemos a eso, lo vas a conocer verdaderamente, profundamente y vas a encontrar un gozo eterno ahí. Y bueno, 10:57, tengo 3 minutos más, nomás para pequeños anuncios. La manera de tomar lista el día de hoy les va a llegar a través de la app una notificación. También les vamos a mandar el correo. ¿Okay? Son las dos cosas, nada más lo tienes que llenar una vez. Es un formulario, muy sencillo. Ahí mismo están las notas de la clase y si no podemos hacerle bien y tú veniste de todas maneras al final vamos a mandar un examen. Ya me decidí a que sí va a haber examen. ¿Ah? Y también en ese examen les ponemos, ¿veniste a todas? Y ya me pones sí o no. ¿Ah? Y listo. La siguiente clase iniciamos ahora sí con las doctrinas fundamentales. De tarea pueden leer todo Hebreos, si ustedes quieren venir listos.